Santo Evangelio de hoy, viernes 9 de mayo del 2025. Mi Padre habita en mí, y yo en él. Ayúdame a llevar el Evangelio de hoy a lugares más lejanos donde no conozcan a Cristo. Recuerda a un pueblo que no conoce a Jesús. Está condenado a cometer pecados. Aquí encontrarás el camino de tu salvación. Con fe en Cristo Jesús. Suscríbete y regálame un me gusta. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo. Aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías». Respondió él: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando, y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes, y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco, y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Salmo de hoy. Salmo 116. Ir al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor, todas las naciones. Aclamadlo, todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Ir al mundo entero y proclamad el Evangelio. Santo Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Reflexión del Santo Evangelio de hoy.
se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. En esta línea, pidió a las autoridades judías que le autorizasen a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. Pero el Señor salió a su encuentro. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Levántate, entra a la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Allí se encontró con el buen discípulo Ananías, que le impuso las manos para que recobrase la vista. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Y en Damasco se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Mi Padre habita en mí y yo en él. Los judíos estaban perplejos y escandalizados por las afirmaciones de Jesús. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús no se echa atrás y aprovecha la ocasión para revelarnos las cualidades y propiedades de su cuerpo y de su sangre. El que come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, y habita en mí y yo en él. El que me come vivirá por mí, y vivirá para siempre. Como vemos, el amor hace maravillas, y el amor poderoso de Dios hace maravillas divinas. Sigamos amando y acogiendo a Jesús en nuestro corazón. Si este evangelio de hoy cumplió con tus expectativas, suscríbete y regálame un me gusta, comparte el video. Déjame tus comentarios. Manito arriba, por favor. Recuerda, un pueblo que no conoce a Jesús está condenado a cometer pecados. Aquí encontrarás el camino correcto para evitar el pecado, a través de la fe en Cristo Jesús.